La Confederación de Cooperativas de Colombia presenta por Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, el 14º Congreso Nacional Cooperativo, 5 y 6 de agosto, Hotel Hilton Cartagena, en tiempo real, las mesas temáticas, las discusiones y sus conclusiones. Por Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia Ecosolidario, líder en periodismo social en América. Y dice, y se pregunta, ¿cómo se relaciona el Estado con un sector? Cuando yo me imagino con un sector, está hablando de un sector productivo. Digamos, normalmente la expresión sector se le da la connotación de un sector productivo. Uno dice el sector metalmecánico, el sector textilero, etcétera, el sector algodonero, en fin, un sector productivo. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo se relaciona el Estado con un sector productivo? ¿A través de qué métodos? ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es el deber del Estado? En este momento está disertando Héctor Riveros. Él es el director del Instituto de Pensamiento Liberal, Mesa 8, Políticas Estatales para el Fomento del Emprendimiento Cooperativo y Solidario. Le acompañan en la mesa Israel Silva de Asocop, Rosmi Obando, Confecor Risaralda, y Edison Castro, vicepresidente de FENSECOP. Industriales, pero ahora ya no se sabe bien a qué reúne, porque reúne a muchos y de muy disímiles intereses, incluso a veces de intereses contrapuestos, pero digamos uno habla del gremio azucarero, por ejemplo, que en estos días Azocaña y Procaña han estado por ahí en las primeras planas del orden del día como consecuencia del debate que ha habido alrededor de sus propias prácticas y precisamente de qué es lo que debería hacer el Estado con un gremio económico. Pero si se pregunta a uno, bueno, pero si no son sector ni gremio, o siendo sector y gremio, ¿qué tal si además son movimiento? Entonces el movimiento cooperativo, pues uno lo asimila a una forma de organización social, digamos, similar a cuando se usa la expresión el movimiento campesino, para citar un ejemplo. Y pues es claro que es muy distinta la relación del Estado, la obligación que tiene el Estado, las maneras de relacionarse que tiene el Estado con un sector económico o con un sector productivo, con un gremio económico o con un movimiento social. Y entonces la pregunta es, ¿dónde nos ponemos nosotros? Y digo yo nosotros metiéndome de igualado entre los cooperativistas, porque desafortunadamente no lo soy. Y entre otras cosas porque es difícil serlo. Ahorita paso a ese otro punto. No es tan fácil ser cooperativista. Es un proceso más o menos largo, pero no me voy a dejar tentar por ese, que es el segundo punto que quiero mencionar. Entonces, el primer punto, a mi modo de ver, las cooperativas tienen que, digamos, rediscutir su identidad. Para poder, una vez identificada qué es lo que somos, porque a pesar de ser un movimiento tan antiguo, pareciera estar como en la adolescencia, eso uno a los 16 años, uno preguntándose yo qué soy y para dónde voy, y pues pareciera parecido, pero ya no estamos en edad de eso, ¿no? Las cooperativas ya no estamos para estarnos preguntando qué somos, tenemos que tener muy claro qué somos, y seguramente ustedes tienen claro qué somos, pero yo quiero decirles que para quienes no están adentro, pues es muy difícil identificar qué es lo que son. Y aquí estoy dando ejemplos de que ustedes mismos utilizan diversas expresiones para autodefinirse. Un sector productivo, con un sector productivo, si fuese un sector productivo, ¿el Estado qué hace? Pues el Estado, digamos que lo promueve, no me atrevería a decir que lo protege porque eso ya está pasado de moda, lo protegía en el pasado, digamos, el Estado protegía al sector metalmecánico para que creciera y tal, y ahora lo que le hace es darle unas reglas para que compita, y si se quiebra, pues se quebró, y de malas, y en fin.
Con un gremio económico, ¿qué hace el Estado? Con un gremio económico, pues el Estado realmente se cuida del gremio, se cuida de que no le meta goles. Y el gremio trata de meter goles todo el día. Meter goles quiere decir promover decisiones que beneficien a ese gremio económico. Entonces, pues es un poco lo que pasa, por ejemplo, con el de los azucareros que yo estaba poniendo de ejemplo. El Estado lo mira con desconfianza, la desconfianza a la que se refería el doctor Dávila, y los asociados en el gremio, pues también miran con desconfianza, pero están ahí todo el día, digamos, tratando de tener una relación de como hagámonos pasito, pero pues yo de pronto lo ayudo, pero usted no me va a meter goles. En fin, eso es lo que está pasando hoy, por ejemplo, insisto, con los azucareros, que tienen un fondo de estabilización de precios, que es una medida de protección, que el gobierno considera que ya no merecen, entre otras cosas porque aparentemente, según algunas personas del gobierno, han abusado de ese mecanismo de protección. Y en general así pasa con los gremios. Los gremios lo que están es permanentemente incidiendo para que, digamos, no los afecte la regulación estatal, y el Estado está permanentemente tratando de evadir a los gremios porque considera que están agenciando intereses que, si bien son legítimos, son privados, y que por lo tanto hay, digamos, una especie de tensión entre ese interés privado que defiende un gremio y el interés colectivo que teóricamente debe proteger el Estado. Entonces la relación es muy distinta. Pero ¿y qué tal si son movimiento? Pues digamos el movimiento campesino, el movimiento indígena o cualquiera otra, digamos como una especie de causa, de las causas que ahora son contemporáneas, digamos. Uno promueve la causa de la igualdad entre géneros, por ejemplo. Pues bueno, puede ser. Y por ejemplo, a propósito, aquí estaba viendo que está previsto promover la constitución de un frente parlamentario, o sea, de un grupo de congresistas que se autodenominan cooperativistas, Frente Parlamentario Cooperativista, es decir, parecido a la Comisión por los Derechos de la Equidad de la Mujer, digamos, parecido a la bancada afro del Congreso. Hay una bancada de parlamentarios, de senadores y representantes negros que promueven los derechos de la comunidad afro y la igualdad de derechos de la comunidad afro. Entonces, parecido, habría una bancada parlamentaria que defiende los derechos de una comunidad. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, crear la bancada parlamentaria azucarera, porque entre otras cosas lo señalarían y le decían, o sea que usted está defendiendo a esos ricos del valle. Ya sabemos de qué lado está. Es distinto, ¿no? Es distinto a decir, no, yo sí, con mucho honor y con mucho orgullo, soy de la bancada cooperativista porque estoy defendiendo un patrimonio colectivo y no un interés particular. Entonces, miren cómo es de distinto y cómo es de importante identificarse qué somos y cómo queremos que nos vea el Estado. Ahora, yo insisto, es bastante probable que esta pregunta, pues la respuesta todos ustedes por supuesto que la tengan clara, pero no hay ninguno de los que esté por fuera de esto que la tenga clara. Si yo hago esta pregunta a una persona cualquiera, muy bien informada, bien formada, que toma decisiones en el Estado, etcétera, que me trate de identificar a las cooperativas en alguno de estos tres conceptos, e insisto que podría haber tomado otros ejemplos de conceptos, para que me diga dónde lo pongo y por lo tanto, qué hago como Estado en relación con ellos, es bastante probable que esas personas que están por fuera no sean capaces de responderme con certeza la pregunta. Yo debo decir que, digamos, yo llevo 3 o 4 años participando en eventos como este, leyendo del tema cooperativo, etcétera, y lo hago porque soy de los últimos, es decir, digamos, yo me ubico a las cooperativas en la última categoría, es decir, como una especie de causa, una causa digna de promover porque protege
los derechos de unas personas, pero sobre todo es una causa en beneficio de un interés común y de un interés colectivo. Yo he llegado ahí porque filosófica y conceptualmente me ubico ahí, pero debo decir con toda sinceridad que los veo actuando como gremio y no como un movimiento, que los veo actuando defensivamente, que los veo actuando parecido a Socaña, igual. Digamos, entonces tratan de que el tema, pues, por ejemplo, aparece la reforma tributaria, entonces uno allá ve a los gremios tratando de que la norma no vaya a afectarlos, e insisto, todo eso es un interés legítimo, no quiero decir para nada que eso sea un interés que no es legítimo, pero es un interés particular y no colectivo, y entonces los intereses particulares no los pueden ni defender ni promover las personas que están en el Estado. Los intereses particulares los defienden quienes son titulares de esos intereses y el Estado lo que hace es darle unas reglas de juego para que esos intereses se puedan desarrollar. Pero no sería, digamos, entre comillas, lícito que alguien que está en el ejercicio público, en la actividad pública como funcionario público, esté promoviendo o agenciando intereses que son vistos como particulares. Y ahí me parece que está el punto crucial. Lo digo con todo respeto, me parece absolutamente fundamental que las cooperativas recuperen su condición, digamos, de movimiento social, de forma de organización social, de causa colectiva y no de interés privado. Ese es el punto. Porque, digamos, cuando uno toma los ejemplos que yo he puesto para hacer un símil con qué otras cosas son movimientos, pues digamos el movimiento indígena o el movimiento campesino siempre tiene defensores. El gremio económico pues casi siempre tiene detractores, casi siempre es mirado con la desconfianza que describía el doctor Dávila, que a mi juicio no es sino consecuencia del viraje que han dado las cooperativas de pasar de ser un movimiento social deseado a ser un gremio económico que trata de protegerse y defenderse. Ese cambio de naturaleza, ese cambio de perspectiva y ese cambio, por lo tanto, de interpretación desde quienes están afuera de las cooperativas, pues es, a mi juicio, lo que ha producido el resultado que ha producido, es decir, que la relación entre el Estado y la sociedad con las cooperativas, hoy sea como es a mi juicio, insisto, consecuencia del cambio de naturaleza, de ubicación, de concepto. Y bueno, pues estos congresos son para discutir ese tipo de cosas. Queremos ser un gremio y nos vamos a defender como lo hace Azocaña o como lo hace la ANDI o como lo hace FENALCO o como lo hace Fedemetal o como lo hace cualquiera de los gremios, o queremos ser vistos como un movimiento social que por lo tanto, por serlo, es digno de protección, de promoción, el Estado está obligado a promoverlo y protegerlo, etcétera. Pues a mi juicio deberíamos, yo insisto, yo no concibo de otra manera las cooperativas ser ubicadas en esa connotación, entre otras cosas porque, por ejemplo, en esa connotación están definidas en la propia Constitución. La Constitución colombiana dice que el Estado está obligado a defender y promover y proteger la propiedad solidaria, la propiedad asociativa, y hay 2 o 3 artículos constitucionales más en los cuales deja, digamos, unas trazas del deber de promoción y de protección por parte del Estado. El Estado, por ejemplo, no tiene que promover que se constituyan SAS o sociedades de responsabilidad limitada, esa no es su obligación. Pero pregunto, ¿tiene el deber de promover que se constituyan cooperativas? Pues yo diría sí, claro, lo dice la propia Constitución. Y sin embargo, como lo decía el doctor Dávila en su intervención, esa asociación que incluso algunas de las propias cooperativas hacen con simplemente un modelo de organización empresarial, hace que sean vistas como eso,
Entonces, pues bueno, las cooperativas son simplemente una forma más de organizarse para darle una formalidad jurídica a una empresa que puede ser entonces SAS o Sociedad de Responsabilidad Anónima o cooperativa, es simplemente una forma más. Y claro que no, el concepto, y pues ni más faltaba que yo vaya a profundizar en eso, que ustedes conocen mucho más que yo, pero el concepto, la filosofía, la justificación, la razón de ser de las cooperativas, pues es muy distinta a la de las SAS o a las de las sociedades de responsabilidad limitada. Y entonces ahí hay un deber de este sector, y mire que yo uso la palabra sector porque es que ahí uno se va metiendo en el enredo, me había defendido durante 13 minutos de no utilizar ninguna definición. En el minuto 13 no logré defenderme más de darle un mote, La identificación resulta, a mi modo de ver, crucial. Y ahora, y ahí voy a lo siguiente, ya termino en dos o tres, que si lográsemos, y si estamos de acuerdo, porque no necesariamente además estamos de acuerdo, en que debemos tratar de buscar esa identificación más asociada a la causa o al movimiento, o a un interés común o a la defensa de unos intereses particulares, pues pasaríamos al segundo punto, y un poco la metodología que proponía, que es la oportunidad. Ninguna duda que de la posibilidad del conflicto armado con la guerrilla de las FARC es una enorme, pero enorme oportunidad para el movimiento cooperativo. No para el sector cooperativo, sino para el movimiento cooperativo. Porque, primero, sorprendentemente, el movimiento cooperativo es de las cosas que están en los que se y la guerrilla del doctor Humberto de la Calle, que y por lo tanto no es necesario ahondar o profundizar. Evidentemente el hecho de que el acuerdo marco se suscribió para dar comienzo a los negocios y el desarrollo integral que se ha relacionado expresamente al movimiento cooperativo como por defender como un instrumento de equidad el campo colombiano, pues una enorme oportunidad, a mi juicio, encuentren nuevamente esa identidad deseada. El otro día discutíamos con alguien, bueno, no con alguien, no, en un grupo de parlamentarios que había convocado la preparatoria de este congreso, y recordaba los años 60, pues las cosas eran esa no muy la reforma agraria que promovía el doctor, porque era un movimiento social organización y promovía. La Confederación de Cooperativas de Colombia presenta por Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia económica. Congreso Nacional, 6 de agosto, Hotel Hilton Cartagena. En tiempo, las mesas temáticas, las discusiones y sus conclusiones. Por Bogotá es TV, el canal solidario, líder en periodismo social en América.